En el día de hoy vamos a estar hablando con ustedes acerca de una palabra muy importante que el Señor nos ha estado dando durante esta semana, que realmente sabemos que será de impacto para sus vidas como también lo ha sido para la mía. Estamos viviendo momentos bien difíciles y hemos orado y hemos pedido al Señor que prefiero mejor que yo me separe de aquí, me quite yo y Él sea el que tome este lugar. Porque realmente lo que queremos es que sea su espíritu, según me reveló y reveló a muchas otras personas, que por favor revele a nuestros corazones su palabra. Como ustedes saben, siempre me gusta comparar que cada vez que descubrimos un secreto en la palabra, es como cuando tú coges un gran cofre de tesoro escondido y de momento tú lo ves ante tus ojos y se te revela aquello que tanto tú lo habías visto tantas veces y habías leído en la palabra y de momento salta a la vista y tú dices, pero eso estaba ahí, pero es que no me lo puedo creer. Pues sí, así es como ocurre cuando el Espíritu Santo nos revela. ¿Y sabes cuál es el tema de hoy? Dice así: no temas, sigue creyendo. No temas, sigue creyendo. También quisiera tomar un momentito para leerles el Salmo 46 y el verso 10, el mismísimo verso 10, que es sumamente corto. Voy a volver a repetirlo por si alguno lo quiere ir buscando en su Biblia. Salmo 46, verso 10. Dice así la palabra: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Voy a repetirlo. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Oramos. Jesús, en este momento te agradecemos profundamente que tu presencia está con nosotros. Sabemos, Señor, que en todos los aspectos de nuestra vida, en situaciones difíciles y en situaciones en que estamos disfrutando, en cualquiera de esas situaciones tú siempre estás con nosotros. Ahora queremos pedir a tu Espíritu que venga y me sustituya aquí y que tu palabra sea grandemente liberada, Señor, a hacer lo que quieres hacer con ella para beneficio de todas nuestras vidas y aquellos que escuchen posteriormente. Así te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Este tema, que lo he titulado No temas, sigue creyendo, fueron palabras específicas que Jesús le dio a un hombre. Pero antes de ir a esa palabra, vamos a estar armando primeramente el tema. El tema de hoy está relacionado con tener miedo. Con tener miedo. ¿Cuántas veces nos ha pasado a nosotros, verdad? En algún momento de nuestra vida, en circunstancias que hemos tenido, hemos estado bajo presión o hemos estado bajo circunstancias tan difíciles y hemos tenido temor, hemos tenido miedo. Entonces yo quisiera leerles un artículo que fue publicado en el 2016 por el señor César Piqueras. 14 de marzo tiene la cita, por eso quise ¿verdad? mencionar que era él el autor de este escrito. Dice así: cuando el amor no está en nuestras acciones, se crea, déjeme bajarle un poquito lo puse muy grande. Ajá. Dice la palabra, lo que estaba leyendo: cuando el amor no está en nuestras acciones, se crea un vacío, un espacio frío y cortante al que llamamos miedo. Entonces sigue explicando. Entre estas dos respuestas nos vamos moviendo por la vida: el amor y el miedo. Actuamos con amor y actuamos con miedo. Dice Anthony de Mello en una frase: lo contrario del amor no es el odio, sino el miedo. El odio es una consecuencia de los miedos. Cada vez que tenemos miedo, de una u otra forma dejamos de amar. Estamos cerrando las puertas del cielo y estamos abriendo las puertas del infierno.
El amor tiene algunas primas hermanas: la confianza, la generosidad, la entrega, el trabajo en equipo, la colaboración, la integridad, el apoyo, el cariño y la paz. El miedo, como está diciendo él aquí en este escrito, también tiene familia y se llama celos, vértigo, pánico, envidia, complacencia, control, perfeccionismo, ansiedad, estrés. Duda para tomar decisiones también está incluida. Odio, enfado, rabia, vergüenza. Y hasta ahí llega el escrito de él. Claro, cuando llega el escrito de él, muy bien, pero yo les tengo ahora una palabra que puede ser que nosotros hayamos escuchado hace tiempo y que la hemos repasado muchas veces en la palabra, y es esta. Yo se la voy a leer directamente desde Primera de Juan, a ver si ustedes se acuerdan de esta palabra. Primera de Juan, capítulo 4, verso 18. Y yo quisiera que usted pueda ir directo a la Biblia y encuentre esa palabra. Y me hace el favor y lo marca bien. Porque muchas veces hemos hablado de esto, hemos predicado de esto, hemos consolado a otra gente que tiene miedo. No, en el amor no hay temor, el perfecto amor de Dios echa fuera el temor, y nosotros mismos estamos, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Pues ese es el secreto que el Señor me ha dado a entender por fin, para yo podértelo explicar en el día de hoy. Puede ser que ya tú lo supieras, pero ahora vamos a eso. El perfecto antídoto para el miedo o para el temor es el amor. Primera de Juan, capítulo 4, verso 18, dice así: sino que el perfecto amor echa fuera el temor. El que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. Esta es la Nueva Versión Internacional, por supuesto, tal vez te suena un poquito más rara, pero fíjate qué entendible es esta palabra. Dice claro que el amor perfecto echa fuera el temor. Entonces, la persona que teme, dice aquí, en otras versiones dice, no ha sido perfeccionado en el amor, ¿verdad? Pero en esta versión moderna dice, el que teme espera el castigo. Está esperando que lo castiguen. Así que no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Sí? ¿Qué pasó? Ahí, sí, ahí. Ah, porque no me lo puedo quitar. Vale, perfecto, perdonen por la interrupción. Pero vamos ahora a la definición de miedo. Vamos a definir lo que es el miedo. Yo me fui por ahí buscando en el diccionario y esto fue lo que encontré. Miedo es la sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. La oscuridad le provoca un miedo cerval. Por ejemplo, a una persona que está en un sitio oscuro, a esa persona naturalmente le provoca un miedo incontrolable, vamos a decirlo así. Pero ese miedo puede ser una realidad o puede también ser producto de la imaginación de la persona. Otra definición dice que es un sentimiento, y me gustaría que entendieras esto, es un sentimiento de desconfianza. Subrayate esa parte por ahí, que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea. ¿Cuántas veces nosotros hemos pensado, este niño se acaba de comprar un coche nuevo, como dicen en Puerto Rico, un carro nuevo, y entonces tú le acabas de dar las llaves a tu hijo, y estás entonces todo ese tiempo, ay Dios mío, que llegue rápido, que no le haya pasado nada, que no le haya pasado, o sea, tienes un miedo. ¿Por qué? Porque tienes una desconfianza que, como no es experto al guíe, o sea, no sabe manejar bien, no sabe conducir bien, no se va a percatar y otro viene y le choca, o él provoca
una colisión, un accidente, ¿me entiendes? Entonces, a causa de esa desconfianza se asoma el miedo. ¿Entendiste ahora la definición mejor? Yo creo que me doy a entender bien. Ahora bien, hay dos citas bíblicas, hay muchas, pero a mí me rondaba la cabeza estas dos citas bíblicas para explicar un poquito sobre el miedo. Una de ellas, que es una de mis favoritas, se encuentra en Marcos capítulo 5. Antes del capítulo 5 hay unos acontecimientos que ocurrieron y era que había una mujer que tenía un flujo de sangre. De esto se ha predicado mucho, inclusive se dice que era muy curioso el hecho de que el mismo día que Jesús fue a sanar a esta mujer que tenía un flujo de sangre, ese mismo día que había una niña que había fallecido, igualmente tenía 12 años. La mujer llevaba 12 años con el flujo, la niña tenía 12 años de edad. Una toda una vida sufriendo y otra recién, en un abrir y cerrar de ojos, se le asoma una enfermedad y ¡pum!, de momento se muere. Entonces, es interesante, ¿verdad?, cómo algunos predicadores han llevado estas dos historias paralelas porque ocurrieron una simultánea al lado de la otra. Fíjate que este hombre era un hombre de una alta posición. Era un hombre que tenía gente a su cargo, inclusive. Pero fue tan humilde que decidió él personalmente ir donde Jesús y decirle: por favor, ven a mi casa, mi hija se está muriendo, por favor. Y en lo que van ya de camino hacia ese lugar, en esos capítulos anteriores, ese capítulo anterior al 6, que es el capítulo 5 del versículo del 21 al 34, ahí es que entonces se ve que ahí está lamentablemente donde le dan la mala noticia, le dan esa mala noticia de que la niña acaba de fallecer, que deje de molestar al maestro. Deja de molestarlo, tu hija ya acaba de fallecer. O sea, fueron a darle esa triste noticia en medio del camino, ¿verdad?, que ya él iba avanzando con Jesús. Viene esta mujer, se tropieza con él. Jesús dice: alguien me tocó. Trata de imaginarse la desesperación del hombre. Mientras más rápido él vaya a mi casa, mejor, antes de que ella se muera. Pero entonces, por otro lado, está esta mujer que necesita urgentemente la intervención de Jesús. Toca el borde de su manto. Esa fue su fe y decide tocar el manto de Jesús. Y eso fue lo que sucedió. Quedó sanada instantáneamente. Pero yo no voy a hablar de ese tema, yo simplemente lo menciono porque trata tú de imaginar que tú tienes una situación de emergencia. Entonces tú quieres que el médico deje de hacer lo que está haciendo y llegue pronto a la habitación para que atienda a tu hija o a tu hijo que está perdiendo el aire, no está respirando bien, como el COVID, ¿me entiendes cómo es? Y entonces hay que correr. Pero entonces el médico le interrumpen por el camino con otra persona que se ha desangrado. O sea, trata de imaginarte la idea. Tú lo único que quieres es que el médico acabe de atender a esa persona y venga corriendo acá. Y en lo que esto está sucediendo, trata de imaginarte, pues, digamos en la vida real de hoy en día, ¿no? Venga alguien desde la habitación: mira, déjalo que ya falleció. Ya falleció, ya no hay nada que hacer, porque claro, llega el momento de la muerte y ¿cómo nosotros vamos a poder reaccionar ante la muerte? Y aquí es cuando estas famosas palabras, que fueron las que yo te he dicho que es el tema de hoy, Jesús le contesta al hombre. Es muy interesante porque le dice de la siguiente manera. En el capítulo 6, capítulo 5, verso 36, le dice: pero Jesús, alcanzando a oír lo que se hablaba, refiriéndose al hombre principal, que era el que estaba con él, le dijeron, y el hombre era un principal de la sinagoga, no te equivoques, no estamos hablando de un principal del ejército, él era un principal de la sinagoga. Le dice a este principal de la sinagoga: no temas, solo sigue creyendo. En otras versiones bíblicas dice: no temas, cree solamente. Pero qué interesante que la misma palabra sigue creyendo o cree solamente se está refiriendo a la fe.
Así, de esa manera, entonces el hombre, ignorando qué podía pasar, porque él, por lo menos él, por más general que fuera de la sinagoga, no tenía ningún poder para poder revertir las cosas que ya estaban. Así que no le costó otro remedio que creerle a Jesús, porque no tenía otra. O sea, si tú me dices que crea solamente, yo acabo de ver que tú acabas de sanar a una mujer que tenía 12 años sufriendo, yo voy a creer. Y esa fue la decisión de ese hombre. Ese hombre decidió creer. Luego entonces vemos el final de la historia. ¿Cuál fue el final de la historia? Pues nada, que Jesús llega a la casa, no permitió que nadie más lo siguiera, solamente los más cercanos a él, Pedro, Jacobo y Juan. Entraron a la habitación, importándole nada de la gente que había allí llorando, otros cuando vinieron, pero ¿para qué viene ahora? Sí, ¿para qué va a entrar? Y hasta se burlaron. Primero estaban llorando y después se burlaron, vaya. Hay personas así. Pero Jesús decidió entrar con sus discípulos y le dijo a todos los demás que salieran de la habitación. Y tomando la mano de la niña, que estaba ya fallecida, le dijo estas palabras: Talita Kumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Inmediatamente la niña se levantó, resucitó, y al instante, la niña tenía 12 años, y al instante todo el mundo estaba asombrado con lo que había ocurrido, y él ordenó severa y repetidamente que nadie supiera eso, que por favor no lo divulgaran, porque él sabía que si lo divulgaban le adelantaban el tiempo de matarlo. ¿Por qué? Porque él estaba haciendo esto con el principal de la sinagoga, y no solamente él corría peligro, el hombre principal de la sinagoga también podía correr peligro y lo podían enjuiciar por haber permitido a Jesús. ¿Por qué? Porque estaban pensando que Jesús ya era un hereje. Jesús era un hombre que se proclamaba a Dios, por lo tanto, tenerlo en su casa era una gran perturbación para los mismos sacerdotes de aquella época. Y esto no se habla mucho, no se discute mucho, pero no hay que ser un experto para poder analizar y entender esto, porque Jesús no quería que se divulgara por esta misma razón. No porque él no quisiera que se supiera el milagro, al final el milagro se iba a saber. Era que en aquel momento la vida de este hombre y la vida de él podía correr peligro, y Dios sabía el tiempo exacto en que él tenía que morir, y en este momento no era ese, el tiempo señalado por Dios no era ese, y él no quería que se alterara el orden y el plan que ya se había establecido desde el cielo. Ahora bien, analizando nosotros un poquito el asunto, volvemos al tema del miedo, ¿verdad? Hemos visto la rara sensación que puede haber provocado en una persona que está con una necesidad urgente, y de momento te puede arropar el miedo. Yo no sé si tú has sido víctima o has tenido en algún momento en tu vida, yo imagino que sí, miedo, temor, alguna cosa. Una de las cosas en las que yo siempre he pensado es que nos da miedo a lo desconocido. Por ejemplo, una persona que nunca se ha montado en una embarcación, nunca ha viajado, cruzado por un mar, ¿verdad? O lo mismo sucedería con un avión. Tiene que darle un miedo atroz. Entrar, sentarse y esperar a ver qué pasa, ¿no? Porque sí que se han dado casos de muchas muertes en personas que han estado en aviones, que los aviones han estallado, que los barcos se han hundido, etcétera, etcétera. Otras personas en el mismo coche no han querido estar en un coche donde hay mucho bullicio, mucha alta velocidad, que la persona corre desmedidamente, sin control y sin utilizar las reglas, y puede pensar: estoy muerto del miedo porque esta persona no va a acabar rápido, o sea, aquí vamos a terminar en un accidente. Pueden ser miles y miles de razones, o acabas de descubrir que tienes una enfermedad incurable, o te acaban de dar una terrible noticia de que cerraron la fábrica donde tú trabajas y ya no vas a trabajar más y no puedes regresar y no tendrás ingresos, y entonces ¿con qué vas a pagar? ¿Con qué vas a pagar todo lo que necesitas tener? Entonces, yo decidí, en base a todos los textos que te voy a estar leyendo, porque aquí va a ser la continuación de esto, es que tú empieces a escribir textos bíblicos, las citas bíblicas, y yo te las voy a ir diciendo.
Pero antes de eso, te voy a explicar por qué ocurre el miedo. El miedo tiene fundamentalmente tres faltas de. Cuando tenemos miedo, es falta de amor. Acabo de decirte que el amor perfecto echa fuera el temor. Número 2, falta de fe. Porque una cosa que es sumamente importante para complacer a Dios es la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque todo aquel que se acerca a Él, a Dios, tiene que creer que le hay, o sea, que Dios es palpable, Dios es real y que Dios es galardonador de los que le buscan. ¿Qué quiere decir galardonador? Que Él recompensará a los que le buscan sinceramente, o como dice el texto, a los que le buscan de veras. Y la tercera de las faltas, falta de, es falta de confianza. Tener miedo es falta de confianza. Como dice aquí la palabra en el Salmo 46 que yo te leí ahorita, verso 10, que dice el texto, no me acuerdo si lo leí, yo creo que sí, que lo había citado. Ese salmo, en el verso 10, vamos a repasarlo otra vez, dice una palabra. Y yo me di a la investigación de qué quiere decir estar quietos. Verso 10. Voy a repetir la cita bíblica. Salmos 46, verso 10. Dice, estad quietos, que yo soy Jehová. Entonces yo me fui buscando qué quiere decir quieto. Y entonces entendí por el original que está en la palabra en hebreo. Me fui a un diccionario hebreo y miren lo que encontré. Estar quieto, la palabra quieto, no es que te quedes estático, porque no tendría mucho sentido que te quedes quieto, aunque en cierta forma literal puede ser que te estés quieto, que te estás moviendo mucho, que estás haciendo un montón de cosas, te las quieres inventar en el aire y la cosa no va por ahí. Que queremos resolver como Sara, ¿verdad? Yo siempre menciono a Sara, pobre Sara. Cuando la encuentre en el cielo, me va a dar una lata larga. O sea, tú siempre estás mencionándome a mí. Bueno, el hecho es este. Estar quieto, en otras palabras, es ten confianza. Ten confianza. Cree en mí, yo soy Jehová. Es la misma palabra que Jesús le dijo a este hombre principal de la sinagoga. Quédate tranquilo, quédate tranquilo, cree solamente. El creer, el tener confianza es lo que hace que el miedo se vaya. El amar, teniendo el perfecto amor de Dios, porque no estamos hablando de, sí, yo sé que Dios me ama, ok. Sí, también sé que Dios me amó a mí antes de que yo lo amara a Él. Y, ¿sabes? Tú me puedes dar una cátedra del amor, tal vez mejor de la que yo te pueda decir, pero yo no estoy hablando de eso, yo estoy hablando de la perfección de ese amor. Porque esa perfección de primera de Juan, capítulo 4, 18, dice que ese amor, cuando está perfeccionado en nosotros, no nos condena. No nos hace culpables y decir, tú mereces un castigo por lo que estás haciendo. Porque el que ama en esa perfección del amor no tiene miedo de que se le acuse, porque confía. ¿Entiendes cómo se entrelaza una cosa con otra? Pero ahora te voy a decir mis hallazgos. Recientemente les envié, no sé cuántos tuvieron la oportunidad, de los que siempre fielmente pues nos están escuchando, les envié un enlace del diccionario hebreo, de donde saqué varias partes, ¿verdad?, de esta información en cuanto a lo que quiere decir el original de la palabra. En el idioma hebreo hay una peculiaridad. Digamos que una palabra normal que nosotros podamos poner, a ver, voy a decir por decir algo, estar cómodo. Pues, si yo voy al diccionario de la Real Academia Española, la RAE, me va a decir pues confortable,
que me sienta muy relajado, tranquilo y todo ese tipo de cosas así. Pero en el hebreo no es así. En el hebreo cada letra de cada palabra significa algo. Y cuando se busca la raíz de la palabra, esa raíz, en este caso particular decidí escribirlo, porque dije que esto es demasiado. Decidí escribirlo porque con la raíz de la bet, de la tav y de la nan, que son 3 letras nada más, que es la raíz de la palabra, que la raíz de la palabra es Paal, quiere decir, todas estas palabras salen de esa raíz, óigala: protección, seguridad, fiel, asegurar, prometer, seguro, promesa, refugio seguro, prometido. Todas esas palabras vienen de la raíz de la palabra confiar, confianza. Entonces, cuando yo miré esto, yo dije, ahora entiendo lo que tú quisiste decir, porque yo simplemente puse el texto del Salmo 46:10, y en vez de que decía estad quietos, me decía confiad, confiad. No me decía estar quietos de estar estáticos. Por eso es que estoy entonces considerando, ¿verdad?, que la explicación va mucho mejor de lo que nosotros podemos decir. Ahora bien, voy ahora directo a los textos bíblicos, que fueron los más que me llamaron la atención. Cuando yo vea algo en los textos bíblicos de lo que ya les he hablado, que les he hablado los 3 principios, tener miedo es falta de estas 3 cosas: falta de fe, falta ¿de qué más? Y vamos a repetirlo. Cuando tenemos falta de fe, falta de amor y confianza. Confianza, gracias. Falta de confianza, mientras más lo repetimos es mucho mejor. ¿Sabe por qué? Porque se queda aquí grabado y de aquí pasa aquí. Eso es bien importante. Pues yo les voy a ir leyendo y este será el final del sermón, la lectura de estos textos. En Marcos, capítulo 4, verso 36 al 40, dice: en eso se desató una tormenta, con un viento tan fuerte que las olas caían sobre la barca, de modo que se llenaba el agua. Pero Jesús se había dormido en la parte de atrás, apoyado sobre una almohada. Yo me imagino cómo Jesús tiene que haber estado sentadito, acostadito en una esquinita, en un rincón. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos estemos hundiendo? O sea, trata de imaginarte que Jesús está dormido en ese momento. Está dormido. Van y lo jamaquean, lo despiertan, hay una tormenta por todos lados. O sea, imagínate Laura haciendo escante y unas personas en alta mar, aquellos que están en Puerto Rico, ¿verdad?, con estas oleadas tan fuertes que hubo, que estuvieran en alta mar en ese mismo momento. Trata de imaginártelo. Yo gracias, pero yo para allá no voy. Entonces el asunto es que él está tan calmado y tan feliz y tan tranquilo que tienen que despertarlo. Y al despertarlo, entonces le dicen: Maestro, ¿no te importa que nos estemos hundiendo? Jesús se levantó y dio una orden al viento y dijo al mar: silencio, quédate quieto. ¿Le suena? ¿Le suena eso? ¿Le suena? Quédate quieto. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Después dijo Jesús a los discípulos: ¿por qué están asustados? ¿Todavía no tienen fe? Bien. Me está diciendo Mari Carmen que por más que intenta no logra escuchar bien. No sé si algo, ¿verdad?, está relacionado con el sonido o algo. Me gustaría poderle contestar mientras predico, pero tengo que hacer una de las dos cosas. Joana, si tú puedes hablar por el chat con ella y decirle algo.
¿Sí? Todo está bien, no veo nada irregular. Vale, perfecto, pero por favor díselo tú porque estoy siendo, en este momento me gustaría poderle contestar, pero no puedo hacer las dos cosas. Si es posible, gracias. Escríbeme, Okay. Mari Carmen, por el chat. Sí, bien, ok, entonces, escuchen bien esto. Esta parte que a mí me interesó tanto es porque Jesús calmó la tormenta, todo volvió a su lugar y Jesús les dice a sus discípulos, porque están asustados. O sea, en otras palabras, porque tú tienes miedo. Y después, seguido de eso, le dijo, todavía no tienen fe. Después de que esos hombres habían visto todas las señales y milagros que Jesús acababa de hacer en todos los lugares que Jesús se había metido, porque no hay evidencia de todos los milagros que Jesús hizo en la tierra, porque el mismo Lucas, que era médico, trató de redactar y él mismo expresó, perdónenme, pero es que yo no he podido redactar todo lo que Jesús hizo, porque era demasiado. Pero estos discípulos estaban constantemente viendo milagro tras milagro, señal tras señal. Entonces, de momento, ellos no se pueden ver solos ante una tormenta, que tienen que estar llamándolo a él para decirle, ¿tú no tienes cuidado que vamos a perecer? De hecho, esas muchas veces las quejas que nosotros le damos a Dios cuando tenemos entonces el problema en el barco y estamos teniendo unas olas muy grandes encima de nosotros y nos estamos mojando y llamamos al cielo, pero tú no estás viendo lo que está pasando. Y entonces ahí va a venir la misma respuesta. Lo siento, va a venir la misma respuesta. ¿Cuál es la respuesta? ¿Por qué estás asustado? ¿Por qué estás asustada? ¿Todavía no tienes fe? O sea, el detalle es este. A Jesús no le impresiona que se hubiera levantado la tormenta. A Jesús lo que le impresiona es que nosotros todavía estemos faltos de fe. Porque si tú y yo nos falta fe, abrimos una puerta. Y eso fue lo que el Señor nos reveló a Joana y a mí esta semana, que tuvimos una oración especial. Justamente el Señor mismo expresó esas palabras, que no podemos permitir que el temor se apodere de nosotros, porque si el temor o el miedo se apodera de nosotros, lamentablemente ahí abrimos una puerta de no confianza en Dios, de que no le creemos a Dios, o sea, no tenemos fe en Él y tampoco tenemos el amor perfeccionado de Dios que nos libra de toda catástrofe que quiera acabar con nuestra vida si el propósito de Dios no es todavía liquidarnos. Porque aquí el único que puede decidir el día que tú y yo vamos a fallecer es Él. No lo determina el hombre, no lo determina ni siquiera, aunque hubiera una persecución contra los cristianos, ellos no determinan el día que nosotros moriremos. Dios, el Creador, ya tiene señalada la fecha y hora en que cada uno de nosotros partirá de esta tierra. Le seguió con las citas bíblicas. Isaías 41:10. Así que no temamos, porque yo estoy contigo, no te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Voy a repetir, Isaías 41:10. Así que no temas, porque yo estoy contigo, no te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. ¿Tiene mucho que ver eso con qué? Confianza y fe. Muy bien. Salmo 56:3. Cuando siento miedo, esto lo dice el salmista, cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. ¿Se acuerdan la raíz de la palabra? Está quieto. Pongo en ti mi confianza. O sea, ¿es normal que tú y yo sintamos miedo? Pues claro, somos seres humanos, no somos hechos de hierro. Pero en ese momento que te ataca el miedo, que te ataca el temor, entonces, ¿qué dice el salmista? Que cuando siente miedo pone en Dios su confianza. Y ahí
le cierras las puertas al enemigo, porque si tú sigues con el miedo y no pones en Dios tu confianza, ahí tienes una puerta abierta para que el enemigo tome control de tus emociones, de tus sentimientos y vengan cosas peores. Josué 1:9, que es uno de los más conocidos: ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Josué capítulo 1, verso 9. Filipenses 4, del 6 al 7. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, escucha esto, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus sentimientos en Cristo Jesús. Porque el Señor sabe que somos frágiles. Entonces, para que no entre el miedo, tenemos que tener esa confianza de que Él está en nuestro medio, de que Él está con nosotros. ¿Me entiendes? Es bien importante mantener esa confianza activa. Por eso el Señor dice que no podemos estar inquietos por nada. Pero Marta, ¿qué hago? Si es que ahora van a quitar esto, van a quitar aquello otro, entonces acaba de ocurrir esta pestilencia, de momento aquello otro, y ahora ¿qué vamos a hacer? Y pues tener confianza. ¿Cómo que qué vamos a hacer? Tener confianza. ¿Cuántos supermercados había al lado de la cueva donde estaba Elías huyendo de Betsabé? ¿Cuántos supermercados estaban allí? ¿Cuántos Kmart? ¿Cuántos Walmart? ¿Cuántos Corte Inglés? ¿Cuántos supermercados Aldi estaban cerquita de donde estaba Elías en la cueva? Ninguno. No había delivery, o sea, no podían ir, Amazon no podía llevarle la comidita a la cueva. ¿Y sabe lo que Dios usó? Usó la mejor entrega, la más rápida. Cogió unos cuervos, le llevaron pan a un hombre que estaba moribundo en una cueva. Estas no son falacias, estas no son fábulas, no son cuentos de camino, son hechos verídicos que están plasmados en la palabra y dictados por personas que fueron testigos oculares. Si no esos libros no se hubieran puesto en los cánones. Para que un libro estuviera en el canon del Antiguo Testamento tenía que tener, el que escribió tiene que haber sido un testigo ocular, o que el que reescribió fue oyente de un testigo ocular y escribió. Las cosas no son tan fáciles como por ahí no las quieren pintar los ateos. No es así. Para que eso pudiera estar escrito, por eso es que sabemos que no eran ninguna falacias ni cuentos, y luego la arqueología nos da la razón, mostrándonos los lugares específicos, exactos, donde ocurrieron los hechos en diferentes eventos bíblicos, y se pueden ver que esos lugares todavía mantienen el mismo nombre. No es casualidad. El Señor lo ha permitido así para que se vea que aquello que Él hizo en aquella cueva, todavía esa cueva persiste, la puedes ir a ver, todavía esa cueva está allí, en ese específico lugar, y ese como muchos otros lugares también. Pero volviendo al tema entonces de que no importa las circunstancias a nuestro alrededor, aunque no haya comida en los supermercados, aunque ya la moneda no se pueda trabajar y que tiene que ser una tarjeta, o todas las cosas que ustedes puedan imaginarse de aquí en adelante que quieren hacer normalizar, que no son nada de normales, ¿qué va a pasar con nosotros? Pues mira, a nosotros no va a pasar nada. En último minuto, si nosotros tuviéramos que morir por causa de Jesús, ¿cuál es el problema? Y si tenemos ese temor de que nos va a pasar algo, entonces vamos a arreglarnos en las 3 partes que les dije. ¿Cuáles eran las 3 partes que les dije? Que la falta de estas 3 cosas es miedo. Pues la falta de fe, la falta de amor y la falta de confianza. Pues cuando yo estoy segura que Jehová es mi Salvador, que Jesús es mi Redentor, que murió por mí, que yo tengo ya mi salvación en el nombre de Jesús, porque yo tengo que tener miedo, porque yo tengo que estar mirando para el lado derecho, izquierdo, que no me vaya a matar, que no me vaya a matar. Desconfianza en Dios, ¿o cómo se llama eso?
Seguimos. Filipenses es la cita bíblica que les leí. Vamos ahora a leerles Isaías 41:13. Dice, porque yo soy el Señor tu Dios, que te sostiene de tu mano derecha. Yo soy quien te dice, no temas, yo te ayudaré. O sea, el hecho de que Dios nos está sosteniendo de la mano derecha, eso es algo que literalmente tú no puedes sentir esa mano derecha de Él aguantándote a ti. Pero es una forma simbólica, ¿verdad?, de expresar cuán cerca está Dios y cuánto cuidado tiene Dios de nuestra vida, que nos está sosteniendo en todo momento. Y a veces nos atribuimos a nosotros mismos que estamos bien, estamos fortalecidos, pero no nos acordamos y no sabemos lo que Dios está haciendo para que tú y yo estemos fortalecidos. Salmo 118:6, voy a repetir. Salmo 118:6. El Señor está conmigo y no tengo miedo. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Un mortal, ¿qué me puede hacer a mí? A menos que Dios determine quitarme la vida, de otra forma no va a poder hacer nada. Porque volvemos a lo mismo, Dios es el que determinó a cada uno de nosotros una fecha específica para el día de nuestra muerte. Ningún mortal nos podrá tocar ni hacer daño. Y si fuéramos víctimas de alguna persona porque nos está haciendo bullying, nos está haciendo cosas desagradables, ¿verdad?, está desprestigiándonos, nos está quitando, créeme que Dios nos echó a dormir, como siempre yo he dicho. El Señor siempre está pendiente de sus hijos. Y todo lo que Él permite, Romanos 8:28, tiene un propósito. Dios convierte el mal en bien. Dios no deja que las cosas pasen por pasar. Cuando Él lo permite, tiene un propósito. Vamos a confiar y dejar que Él nos los deje ver, porque a veces es que no vemos. Tenemos una cortina que nos impide ver más allá. Salmo 23, verso 4. Aun si voy por el valle tenebroso, como dice el texto en la Reina Valera, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. La Nueva Versión Internacional dice, aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Eso es confianza. Eso es confianza. Tu vara y tu cayado me conforta. Yo sé que aunque yo desfallezca por lo que los hombres me están haciendo, Dios ha decidido confortarme. Dios ha decidido consolarme. Primera de Pedro capítulo 5, verso 7. Primera de Pedro capítulo 5, verso 7. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuidará de ustedes. ¿Te fijas? Cuando el Señor le dijo a los discípulos y cuando los repitió en varios versos bíblicos que no estemos afanados, el estar afanado no te deja pensar, no te deja reconocer que el Señor está en control. No te deja, no nos deja, no. Es como si nos pusieran una venda en los ojos, que esa ansiedad toma el control. Entonces yo te pregunto a ti, ¿vale la pena que nosotros estemos ansiosos, desesperados, angustiados, porque es que no me llega el cheque, porque es que tengo que pagar y no he pagado, pero es que no tengo suficiente gasolina para llegar al otro lugar? O sea, ¿quién ha dicho que tienes que estar afanado? ¿Quién ha dicho que esa es la solución? Si yo supiera que el yo afanarme me va a solucionar los problemas, yo estaría afanada de día, de noche, bueno, hasta dormida estaría afanada. Pero te tengo noticia. El estar afanado me produce problemas, no me produce paz. Por lo tanto, entonces, ¿por qué yo tengo que estar sucumbiendo ante todas estas cosas? No puedo seguir sucumbiendo, no puedo. Por lo tanto, no voy a dejar que la ansiedad me domine. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 7. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor. De temor, volvemos otra vez a la palabra, sino de poder, ¿te acuerdas? De amor y de dominio propio.
Estas tres cosas combaten el temor fuertemente. El tener conciencia, el yo saber que el poder de Dios está sobre mí, su amor está sobre mí y yo tener el control. Es uno de los frutos del Espíritu, el dominio propio. Proverbios 29-25. Temer a los hombres resulta una trampa, pero el que confía en el Señor sale bien librado. A veces vemos que los enemigos que nos quieren atacar y fastidiar, los vemos, nosotros le pasamos por el lado y ellos siguen peleando entre ellos mismos y nosotros los más felices caminando al otro lado porque el Señor sabe librar a sus hijos de el desacuerdo, ¿verdad? Y de la trampa. Salmo 27:1. El Señor es mi luz, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién podrá amedrentarme? Deuteronomios 31:6. Sean fuertes y valientes, no teman ni se asusten ante las naciones, pues el Señor su Dios siempre les acompañará, nunca los dejará y no los abandonará. Salmo 34:4. Busqué al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. Y el último que les voy a leer aquí, Deuteronomios 31:8, que dice, hay muchos más, ¿sabe? Pero por amor y consideración lo voy a dejar hasta aquí. El Señor mismo marchará frente a ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes. Yo te invito en esta tarde. Hemos hablado esta mañana tarde, para los que escuchan en diferentes lugares. Hemos hablado acerca del miedo, hemos hablado acerca del temor, acerca de todas aquellas cosas que vienen hacia ti, porque claro, con todos los eventos que estamos pasando, lo que la gente cree, la gente piensa que el 2020 está maldito. No sé si tú estás de acuerdo conmigo, pero eso es lo que yo vengo oyendo por todos lados. O sea, desde que empezó el año, mire, no es el año. Son los tiempos que se tienen que cumplir. Y todo buen lector de la palabra y toda persona que oye a Dios, escucha la palabra y la entiende, sabe que esto tiene que ocurrir. No nos vamos a librar de esto. Entonces la gente está desesperada. Ven, Señor Jesús, ¿para qué? El Señor va a venir cuando Él crea conveniente venir. Y mientras Él tenga que preparar a su pueblo, porque como estamos no nos vamos a poder ir, señores. Como estamos no nos vamos a poder ir. No, si se nos apodera el temor de una manera que nos domina, no hay confianza, no hay fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces Dios necesita procesarnos, Dios necesita purificarnos. El Señor necesita que nosotros vayamos entrando en unos procesos sumamente delicados que no nos agradan, pero tenemos que pasar esos procesos y empezar a creer, o sea, tener fe, empezar a tener amor perfeccionado, donde yo estoy completamente seguro que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto es los que son, los que conforme al Espíritu están, o sea, dice que no están conforme a la carne, sino que viven conforme al Espíritu. Que quede claro que no hay condenación para el que está en el Espíritu, que viven en el Espíritu, ¿sabe? No en la carne. Entonces, la última es confiar. Si yo no confío, yo no me estoy quieta. El Señor te dice, estate quieta, confía que yo soy Dios. Si tú crees que Él es Dios, entonces ¿por qué tenemos que tener miedo? No permitas que el miedo abra la puerta, porque si ese miedo que tengamos, ese temor a todo lo que nosotros estamos viviendo o nos tocará vivir, no vamos a poder sobreponernos a esto. Créeme, la vamos a pasar fatal. Por eso tenemos que tener confianza, tenemos que tener amor perfeccionado y tenemos que tener fe. Que Dios te bendiga. Vamos a hacer esta oración. Te voy a presentar delante del Señor y me presento yo también. ¿Te parece? Señor, hemos hablado tu palabra. Gracias por esta palabra que nos imparte paz. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esta palabra dulce que llega a nuestros oídos, Señor, no es para que simplemente digamos, ay, qué bonita esta palabra, y como que nos mecemos de un lado para otro, Padre. No, yo entiendo que esta palabra es oportuna para nosotros, para que sepamos cómo actuar cuando llegue el momento difícil.
Cuando nos vengan estos momentos difíciles, permite que esta palabra que tú nos has dado hoy penetre nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestro corazón. Y tu dominio, Señor, sobre nosotros, porque si estamos sometidos a ti, oh Dios, entonces en nosotros opera el dominio propio, porque esta palabra penetra dentro de nosotros y nos pone calma en medio de las circunstancias. Gracias te damos, Señor, que esta palabra la podamos hablar a otra gente, compartir con otras personas, para que ellos también reciban tu paz, reciban la bendición tuya, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús.